Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y vaya que lo sé. La relación, o la no relación, mejor dicho, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Uf. Este tema ha estado dando vueltas por internet, generando controversia, debates acalorados y, bueno, muchísima especulación. Creo que si sumamos la cantidad de bytes que ha consumido este culebrón digital, podríamos llenar la biblioteca del Congreso. Hoy vamos a analizar a fondo los rumores, los hechos o los presuntos hechos, las declaraciones, a veces veladas, a veces explosivas, y sobre todo, la vibra general que rodea a estos dos talentos turcos. Vamos a tratar de entender por qué, después de un romance que nos enamoró a todos, que parecía sacado de un cuento de hadas moderno, ahora se habla de tensión e incluso de rivalidad. No solo eso, sino también vamos a intentar descifrar qué hay de verdad en las teorías más locas que circulan en las redes. ¿Están actuando? ¿Es un elaborado plan de marketing? ¿O realmente se detestan? Vamos a averiguarlo. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, este teledrama turco fuera de la pantalla, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. ¡Vamos! ¿Qué esperan? Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así estén al tanto de todo el chismecito del mundo del entretenimiento. Prometo que siempre les traigo la información más jugosa. Y claro, vamos a darle me gusta a este vídeo si quieren más contenido como este. Cuanto más me gusta tenga, más motivación tendré para investigar a fondo estos temas que tanto nos gustan. Bien, ahora sí, manos a la obra. Preparemos las palomitas, porque esto se va a poner bueno. Como saben, Kerem y Hande se conocieron durante el rodaje de Senkalkam, la telenovela turca que conquistó corazones en todo el mundo, desde América Latina hasta el lejano Oriente. Su química en pantalla era innegable, era explosiva. Era como si hubieran nacido para interpretarse el uno al otro. Y no tardó mucho en que esa química se trasladara a la vida real. La ficción se convirtió en realidad y los fans enloquecieron. Su relación fue un torbellino de amor, viajes, fotos adorables que inundaban Instagram y momentos que compartieron con sus fans a través de las redes sociales. Cada publicación, cada like, era analizado al milímetro. Eran la pareja del momento, la fantasía hecha realidad. Todos los amábamos juntos y parecían irradiar felicidad. Sus apariciones públicas eran un derroche de amor y complicidad. Parecían inseparables. Eran el couple goals de toda una generación. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas cambiaron. De repente las fotos juntos dejaron de aparecer. Las stories románticas se esfumaron. Los comentarios cariñosos se silenciaron. Y los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular como la pólvora. Las alarmas se encendieron. Los foros de fans se llenaron de teorías y especulaciones. La incertidumbre reinaba en el aire. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. El mundo se detuvo. Bueno, quizás no el mundo entero, pero sí el mundo de los fans de Senkalkam. Las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, acusaciones. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Hubo especulaciones sobre diferencias irreconciliables, sobre la presión mediática, que, seamos honestos, era brutal, sobre posibles terceras personas involucradas y hasta sobre supuestos problemas familiares. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Y probablemente nunca lo sabremos del todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de la ruptura, las interacciones entre ellos, tanto en redes sociales como en eventos públicos, se volvieron, digamos, tensas. Se rumora que evitan cruzarse en eventos, que sus equipos de management coordinan agendas para que no coincidan y que incluso existe una competencia silenciosa por conseguir ciertos papeles. Los encuentros casuales se convirtieron en territorio prohibido. Las miradas se evadían. La cordialidad desapareció. Algunos fans, los más optimistas, los que se niegan a renunciar a la idea de un reencuentro, creen que todo esto es solo una estrategia de marketing, que están jugando al despiste para mantener el interés del público y seguir generando titulares.
Pero otros, los más realistas, los que ya han pasado por varias rupturas amorosas, creen que la ruptura fue más dolorosa y complicada de lo que se dejó ver y que inevitablemente ha afectado su relación profesional. Creen que hay heridas que aún no han cicatrizado y que la convivencia es simplemente imposible. Ahora bien, analicemos un poco la situación desde diferentes perspectivas. Pongámonos en la piel de cada uno de ellos. Por un lado, tenemos a Kerem, un actor carismático, talentoso y con una gran proyección internacional. Después de Senkalkapm, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, consolidando su carrera y demostrando su versatilidad como actor. Se le ha visto viajando, colaborando con diferentes marcas y, en general, disfrutando de su soltería. Parece que está viviendo su mejor momento. Por otro lado, tenemos a Ande, una actriz bellísima, con una legión de fans incondicionales y también con una carrera en ascenso. Ha participado en varias producciones exitosas y se ha convertido en un ícono de estilo. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros actores, lo que ha generado aún más controversia y especulación. Cada nuevo romance, real o inventado, es un nuevo capítulo en este culebrón. Entonces, ¿dónde está la rivalidad? ¿Es real o es solo una percepción del público alimentada por los medios de comunicación? Creo que la respuesta no es tan simple. Es probable que exista cierta tensión entre ellos, como suele suceder después de una ruptura amorosa, especialmente cuando se trata de dos personas que trabajan en la misma industria, que comparten amigos y conocidos, y que constantemente son recordados de su pasado en común. Es inevitable que exista cierta comparación entre sus carreras, cierta competencia por conseguir los mejores papeles. Hollywood llama a sus puertas, así que la competencia es feroz, y cierta necesidad de demostrar que han superado la ruptura. Quizás ambos quieren demostrar que pueden triunfar por separado, que no necesitan el uno del otro. Pero de ahí a hablar de una rivalidad explosiva, creo que es exagerado. Quizás simplemente se trata de dos personas que han seguido caminos diferentes y que están tratando de construir sus carreras por separado. Quizás simplemente necesitan espacio y tiempo para sanar y para dejar atrás el pasado. Quizás, algún día puedan volver a ser amigos. O quizás no. Lo que sí es cierto es que la atención mediática que rodea a esta supuesta rivalidad es enorme. Cada movimiento que hacen es analizado con lupa, cada declaración es interpretada y cada rumor es amplificado. Esto sin duda añade presión a la situación y dificulta aún más la posibilidad de que puedan mantener una relación cordial. La presión de los medios, de los fans y de sus propios equipos es asfixiante. Creo que es importante recordar que al final del día, Kerem y Ande son seres humanos con sentimientos y emociones. Han pasado por una experiencia personal muy intensa y merecen respeto y privacidad. No deberíamos alimentarnos de la especulación y el drama, sino más bien desearles lo mejor en sus vidas y en sus carreras. Deberíamos recordar que son personas, no personajes de una telenovela. Además, hay que considerar que el mundo del espectáculo es muy competitivo y que a veces las relaciones personales se ven afectadas por las exigencias del trabajo. Es posible que Kerem y Ande estén priorizando sus carreras en este momento y que no tengan tiempo ni energía para mantener una relación cercana. Quizás simplemente están enfocados en sus proyectos y no quieren distracciones. También es importante tener en cuenta que la percepción que tenemos de las celebridades a través de las redes sociales y los medios de comunicación es muy limitada y parcial. No sabemos lo que realmente pasa detrás de las cámaras y no deberíamos juzgar a las personas basándonos en suposiciones y rumores. La realidad siempre es más compleja de lo que vemos en Instagram. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema complejo y lleno de matices. No podemos afirmar con certeza que existe una rivalidad explosiva entre ellos, pero sí es evidente que existe cierta tensión y distancia. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Dejar que sigan adelante con sus vidas y sus carreras sin alimentarnos del drama. Ahora, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final. Son los mejores. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Kerem y Hande. He intentado ser lo más objetiva posible, pero es difícil cuando se trata de un tema tan apasionante. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que existe una rivalidad real entre ellos? ¿O creen que es solo una percepción del público? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su ruptura?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se unan al chismecito, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es una telenovela, pero no siempre tenemos que creernos todo lo que vemos. Hasta la próxima.